Que Dios les bendiga de una forma grande, poderosa y especial. Aquí estamos nuevamente con su programa Un Mensaje de Dios para tu Vida. Un programa de bendición que está causando mucha bendición sobre los oyentes, sobre las personas que están allí pendientes a la palabra del Señor. Quiero presentarte un tema en este momento que se titula Dios proveerá. Un tema muy lindo, muy especial, que lo necesitamos todos nosotros los seres humanos en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan fuertes. Por eso quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis. Si tienes una Biblia allí cerca, puedes abrirla, y si no, pues allí está en la panorámica para que juntamente leas conmigo la palabra de Dios. En el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 3, y luego saltamos al versículo 6 y versículo 8. Allí estaremos leyendo la palabra de Dios en este momento, y la leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Pasamos al versículo 6 y 7 y 8, dice: Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Muy linda la palabra que hemos leído en este momento. Quizás muchas personas han leído esta historia de Abraham, que el Señor lo catalogó, le puso el nombre del Padre de la Fe, porque fue un hombre que creyó a la palabra de Dios, que creyó a la promesa del Señor, y fue la persona que dijo: Dios proveerá. Vemos la historia de que Dios le mandó a Abraham a que sacrificase a su hijo Isaac, el hijo más amado por Abraham, el hijo por el cual él había orado tantos años, tanto tiempo, y Dios le dio este hijo en la vejez, a Abraham y a su esposa Sarai. Y vemos que Dios le pide a Abraham que sacrifique a este hijo. En aquel entonces, en el tiempo de la ley, existían los sacrificios, los holocaustos, porque aún no había llegado el Mesías, no había llegado Jesucristo a esta tierra a morir por los pecadores. Y entonces Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. Pero Dios hizo esto para probar la fe de Abraham. No es porque Dios no supiese la fe de Abraham, porque Dios conoce todas las cosas. Cuando Dios nos manda una prueba a nosotros, no es porque Dios no nos conoce, ni sepa cuál sea nuestra reacción. Él sabe todas las cosas, pero las pruebas que Dios manda a nuestra vida es para que nosotros mismos nos conozcamos, para que nosotros mismos entendamos si tenemos fe, si nos falta fe, si nos falla fe, o verdaderamente estamos agradando a Dios en espíritu y en verdad. Entonces vemos que Abraham no se puso desobediente a la voz de Dios. Abraham no se puso allí a claudicar en dos pensamientos: ¿será que sí entrego a mi hijo? ¿Será que no lo entrego? No. Abraham estuvo convencido de hacer la voluntad de Dios. Y gracias a esa obediencia, hoy en día se sigue hablando de Abraham. Hoy en día se sigue hablando del Padre de la Fe, y nos dio una gran enseñanza y un tremendo ejemplo de que sin fe es imposible agradar a Dios, y él tuvo la fe para agradar a Dios en todo tiempo. En estos tiempos difíciles que vive el mundo entero, tiempos económicos terribles, es donde la gente necesita creer y esperar y estar convencidos de que Dios proveerá, de que Dios verdaderamente va a proveer todas las cosas. Su palabra dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que con sus propósitos son llamados. En estos tiempos son mucha la gente que padecen, son mucha la gente que tienen necesidades, son mucha la gente que sufren a través de esta situación, de este COVID-19, de la crisis mundial, de la crisis humanitaria.
pero en estos tiempos es donde Dios está dispuesto a bendecir, a proveer todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Lo importante es que nosotros creamos al Señor, tengamos la fe puesta en Dios, que Él es el único que tiene el poder para solucionar los problemas, para dar la sanidad a la enfermedad, para dar la solución a todas las situaciones que humanamente se nos presenta en estos tiempos de este mundo. En el camino del Señor siempre los creyentes vamos a pasar por pruebas, por procesos, por luchas, por dificultades. La gente que no tiene a Dios quizás se burlan de nosotros, los creyentes en Cristo. Quizás ellos dicen, no, pero los evangélicos no deberían pasar problemas, no deberían pasar por situaciones, no deberían pasar por luchas, pero nosotros los cristianos, los hijos del Señor, también somos seres humanos, al igual que toda la gente. Tenemos los mismos problemas, pasamos por situaciones terribles, pasamos por tristeza, pasamos por angustias, por pequeñas tribulaciones, pero la diferencia de todo esto es que el Espíritu de Dios está con nosotros y Él nos ayuda a superar esos problemas, Él nos ayuda a dar la solución a cualquier adversidad que estemos pasando. Él es nuestro médico por excelencia, nuestro sanador, porque su palabra dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados y sanados. Esa es la gran diferencia de los que amamos a Dios y la gente que lamentablemente no ama al Señor. Así que tenemos que tener muy en cuenta de que Dios en estos tiempos está dispuesto a bendecir, está dispuesto a cambiar, está dispuesto a llenar el vacío que muchas personas tienen en su corazón. Hay que creer que Dios proveerá. Yo soy testigo, somos testigos, ¿verdad? Y contamos el testimonio, que hay momentos en que de repente el alimento escasea, que hay momentos en que la situación económica se vuelve adversa, se vuelve en contra de nosotros. Pero en esos momentos a veces Dios lo permite para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su poder, para mostrarnos de que separados de Dios nada podemos hacer en este mundo. Somos testigos de que el Señor nos ha provisto alimentos, nos ha provisto vestidos, nos ha provisto calzado y todo lo que tenemos. No lo tenemos porque seamos bonitos, no lo tenemos porque seamos simpáticos o porque nos llamemos como nos llamemos, no. Todo lo que tenemos, lo tenemos es gracias al amor, a la misericordia del Señor. Porque no es del quien quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y la misericordia de Dios quiere mostrarse contigo y darte lo que necesitas, pero todo depende de ti si tú le crees a Dios, si tú confías en sus promesas, si tú confías en su palabra, porque la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible, pero hay que echar mano de la bendición de Dios, hay que echar mano de las promesas bíblicas. Para los que amamos a Dios, estas promesas se cumplen, porque la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel en cumplir su palabra, en cumplir sus promesas. Acá tengo unos versículos que tienen mucho que ver con la bendición de Dios. Porque para que Dios envíe su bendición es necesario que muchas veces pasemos por diferentes situaciones, por diferentes dificultades para nosotros decir y entender que la gloria, la honra, la alabanza le pertenece solamente a nuestro Padre Celestial. Allí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3 y 4, hay una palabra que me gusta muchísimo. Santiago capítulo 1, verso 3 y 4. Dice de la siguiente manera: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así es. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros le pedimos a Dios algún milagro, alguna sanidad, algún milagro económico, financiero, cualquier petición que nosotros presentemos delante de Dios, a veces Dios la responde de una vez. A veces Dios nos envía esas bendiciones, gloria a Dios, pero hay momentos en que Dios no la envía de una vez, sino que Él espera y luego en su tiempo y en su santa voluntad es que muestra su poder, es que muestra su gloria y manifiesta su poder en nosotros. A veces Dios no cumple de una vez, pero es para que la paciencia de nuestra fe o nuestra fe produzca paciencia y sepamos esperar en Dios. Cuánta gente que estuvieron cerca de la bendición, que estuvieron a punto de recibir la bendición de Dios,
se desesperaron, se atribularon, se fueron al mundo, decidieron no esperar más en el Señor porque se cansaron. Unos quizás pensaron de que Dios ya no los escucha, pensaron de que Dios ya no se mueve, pensaron de que Dios ya dejó de escucharlos. Pero no, déjame decirte, amigo y hermano, de que a Dios le gusta que le clamen, a Dios le gusta que le oren, que intercedan delante de su presencia. Dios no se cansa de las oraciones que nosotros presentemos delante de Él. A Él le gusta que nosotros le pidamos. Por eso la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, con fe creyendo, lo recibe en el nombre de Jesucristo. Ahora, para pedir, debemos de pedir con fe, sin dudar, sin tener ninguna duda, para que el milagro de Dios llegue, para que la bendición de Dios llegue. Allí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, hay otro versículo muy importante. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ve? Tenemos que pedir con fe, confiando de que el milagro va a llegar, que la bendición va a llegar, que la respuesta de Dios va a llegar, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo y en la voluntad de Dios. Porque nosotros nos equivocamos, nosotros nos adelantamos o nos atrasamos, pero la voluntad de Dios es perfecta, es maravillosa. Ahora en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 3, hay otro versículo que me gusta muchísimo. Salmos capítulo 25, versículo 3, algo que le sucede a los que se rebelan o se rehúsan en esperar en Dios. Dice de la siguiente manera: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Si tú estás esperando en Dios, si tú estás esperando algún milagro, cree que ese milagro va a llegar. Si tú estás pasando momentos terribles, momentos difíciles, cree que Dios va a proveer. La palabra de Dios nos enseña de que mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero hay que estar convencido, saber esperar en Dios. No seamos como mucha gente que se van al mundo, que deciden no creer más en Dios, se impacientan porque no reciben su milagro. Espera porque el milagro llegará, la respuesta de Dios llegará para tu vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Allí mismo en Salmos capítulo 33, versículo 20, nuestra alma espera en Jehová. No esperemos en los hombres, esperemos en Dios. Dice de la siguiente manera: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Hay mucha gente que en estos tiempos esperan en el gobierno, en la posición, en los reinos de este mundo, en los hombres, en la economía, en el dinero, en tantas cosas, pero hay que esperar en Dios. Esperar en el Señor, que Él es el único que tiene el poder para cambiar a Venezuela, para cambiar a Colombia, Perú, a Chile, Argentina, donde quiera que te encuentres, que Dios es el único que tiene el poder para cambiar toda la humanidad. Él es el dueño del oro y de la plata. Y la Biblia dice que ninguna hoja del árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Así que si tú respiras y estás vivo, es por el amor y la misericordia de Dios. Con el hecho de respirar, de conocer otro nuevo día sobre esta tierra, ya es una señal de que Dios te ha provisto del oxígeno, te ha provisto del aire para que tú respires. Con el hecho de tú alimentarte, desayunar, almorzar o cenar, ya es a un milagro de Dios que Dios te ha provisto el alimento, te has provisto la provisión, te ha dado la provisión para que tú disfrutes. Así que Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, hay otro versículo muy importante, lo dije hace algunos minutos atrás. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me gusta mucho ese versículo, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros pues esperamos en Dios, esperamos en sus milagros, en sus promesas, y creemos que vamos a recibir la bendición. Así que no te desanimes, no te impacientes, confía en Dios, espera en el Señor porque el milagro va a llegar, la respuesta de Dios va a llegar. Pero espera, confía, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si tu milagro no ha llegado hoy, si tu respuesta no ha llegado hoy, o no llegó en el tiempo que tú quisiste, va a llegar en el tiempo y en la voluntad del Señor. Solo mantente fiel, creyendo,
porque para el que cree, todo le es posible. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este mensaje, esta palabra de edificación. Vamos, suscríbete a este canal de YouTube, comparte este video, dale like abajo y ayúdanos a nosotros a seguir compartiendo y seguir predicando la palabra del Señor. Estamos acá desde Venezuela, específicamente en Valera, Estado Trujillo, y aquí estamos sirviendo al Señor con todo el corazón. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Shalom es paz.